aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Y quiero, por favor, que estén atentos porque vamos a ser demasiado bendecidos hoy. Permítame explicarle que el tema medular de la Escritura tiene que ver con la muerte y la resurrección. Si la resurrección de entre los muertos fuese un mito o un cuento de algunos locos que se le ocurrió decir que Jesús había resucitado y lo plasmaron en una creencia popular y eso pasó a ser algo tradicional del occidente y que solamente quedó allí, pero que no se puede demostrar, que no hay forma científica de poder aseverar ese acontecimiento, entonces las personas van a tener una fe muy raquítica en relación a este tema tan importante. Sin embargo, no solamente que la resurrección de los muertos ocurrió, no solamente que es algo que tú y yo debemos aceptar y creer por fe, sino que tenemos las evidencias concretas para certificar que dicho acontecimiento ocurrió. Solamente una persona que se tapa los oídos y se tapa los ojos para no ver la historia y las evidencias empíricas, concretas de dicho acontecimiento, pues se atreve a negarlo. Pero ya con la historia a nuestro favor, con los descubrimientos arqueológicos a nuestro favor, con todas las fuentes clásicas, enemigas y partidarias, nos dejan saber claramente que la resurrección de entre los muertos no es un mito, no es un cuento, es un acto que realmente ocurrió y que nosotros debemos entender la importancia para nuestra fe. Entendiendo eso, que básicamente es lo que hace que nuestra fe sea algo mucho más trascendental que una simple religión terrenal. Nuestra fe está fundamentada en que nosotros sabemos que la eternidad existe, que a pesar de que el pecado destruyó nuestra vida biológica, como dice el libro de Génesis, si tú transgredes mi ley, si tú no obedeces mi palabra, si tú eres una persona que, pasa los límites de mi voluntad, entonces vas a cometer pecado. Y si pecas, morirás. Morirás no solamente en tu espíritu, sino que también experimentarás la muerte física. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza, esa imagen y semejanza no se estaba refiriendo al cuerpo físico, se estaba refiriendo a el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo primero que hace es la imagen y semejanza de él, que es la imagen y semejanza espiritual. Después Dios trae esa imagen espiritual y le hace un cuerpo físico, le hace un cuerpo humano. En realidad, usted y yo somos seres espirituales con una parte humana. No somos en esencia seres humanos. Somos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos seres espirituales porque ¿qué fue lo primero que Dios hizo en nosotros? O sea, ¿cuál fue la primera parte de lo que compone nuestro ser que Dios hizo? El espíritu. ¿Me siguen? Dios hace el espíritu, hace el alma y después eso que Dios crea lo pone en un cuerpo físico. Dios hace del barro, hace del polvo, pues, y crea al hombre. Y sopla sobre él el ruá de Dios para que tenga aliento de vida. Y Dios le da instrucciones. Permítame ir rápido porque necesito ponerlo en un contexto básico para que entienda todo lo relacionado a lo que vamos a hablar. Una vez que Dios hace todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso que aún cuando Pablo dice, y todo vuestro ser, todo, ya conmigo, todo, vuestro ser, no comienza diciendo cuerpo, alma y espíritu. Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ya está compuesto, diga conmigo, está compuesto todo el ser. Está compuesto todo el ser. Ustedes han escuchado personas diciendo, y bueno, todos somos seres humanos. ¿Cuándo es que usted y yo utilizamos esa expresión? Cuando decimos, y bueno, todos somos seres humanos. Cuando queremos nosotros justificar un pecado. Porque nos conviene reducir nuestro ser solamente a la parte carnal, corporal, física. Porque de esa manera parece ser que encontramos la mayor vulnerabilidad de nuestras debilidades. ¿Me siguen? Entonces la gente dice, bueno, que nadie me critique, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos y está muy bien, pero tú no eres ser humano. Ya conmigo, ¿cómo? No, tú eres parte humana. Porque tu esencia, el ser, no es porque, a ver, ay Señor, ayúdame por favor. Quiero explicarle algo que es sumamente interesante y necesito que estén atentos. Ser, la palabra ser, cuando Dios dijo yo soy el que soy, dijo el Señor, la palabra ser implica la esencia de algo que no tiene ni principio ni fin. El ser es algo que no caduca, porque es la esencia. ¿Me siguen? Entonces, yo soy el que soy, dijo el Señor. El ser es el espíritu que Dios hizo en nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, es la esencia nuestra. Entonces, nosotros somos seres hechos a la imagen, somos seres espirituales hechos a la imagen del Dios invisible. Que Dios después nos dio un caparazón físico para que nosotros pudiéramos trasladarnos en un mundo físico, visible, palpable. Entonces, en realidad somos seres hechos a la imagen de Dios, imagen y semejanza de nuestro Padre. Y tenemos la parte del cuerpo físico. Ok, cuando Dios le da directrices a Adán y a Eva, le dicen, si ustedes pecan, ustedes van a morir. ¿De qué muerte le estaba hablando? En primera instancia, de la muerte espiritual. La muerte espiritual indicaba que había una separación entre el Creador y su creación. Es decir, la parte que Dios había creado, que éramos nosotros. Esa muerte que en primera instancia Eva no logra discernir que se había producido en ella, porque ella quizás había reducido la muerte a la expiración de lo físico. Entonces cuando ella ve que come de lo que Dios le dice que no coma, que es del árbol, es un árbol espiritual, no crea que es una manzanita, por favor. No era que comió una manzana, ella comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, comió del árbol que iba a determinar que ya no era Dios el que ponía los límites de qué era bueno y qué era malo. ¿Me siguen hasta acá? Dentro del Edén habían árboles frutales, comestibles para la alimentación del cuerpo físico. Pero después estaba el árbol de la vida. Y después estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese árbol tenía claramente una connotación de independencia de Dios. Porque le dijo la serpiente, que era Satanás, le dijo, si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios, que vas a determinar qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado. ¿Me siguen? Ese es el mismo árbol que sigue comiendo la vida o muchas personas en el mundo secular de hoy. A mí nadie me dice que está bien y que está mal. Yo determino que está bien y que está mal. Para mí. ¿Me siguen? La gente sigue comiendo de ese árbol. Entonces, cuando Eva lo come, ella se mira físicamente y dice, sigo con vida biológica. Entonces me parece que Dios me engañó. Me parece que Dios me asustó. Y entonces va a su líder, que era Adán, porque Adán era el líder de Eva. Pero como la primera feminista fue Eva, de tomar decisiones sin contar con su esposo, alaba, y los hombres tienen que decir amén. Habla, profeta. Porque ella, como buena mujer de Dios, tendría que haber ido a decir, mira, me puse a hablar con mi mamá, con la serpiente.
me puse a hablar con la serpiente. Y la serpiente me está diciendo que yo coma de ese árbol. Y Adán, como un buen hombre argentino con pantalones, porque hay muchos caribeños centroamericanos que se dejan dominar por sus mujeres. Sí, mi amor, sí, mi amor. ¿Qué sí, mi amor? Sea argentino una vez en su vida. Aleluya. No sea como los dominicanos, que ay, sí, mi amor, sí, mi amor. Eva, independientemente, va y toma y come. Y va y le dice, babe. Porque así fue. En el hebreo le dijo, babe. Mira, come. Y ahí está el otro. Ay, sí, mi amor. Y los ojos fueron abiertos. Ya conmigo. Murieron. Allí ellos experimentaron lo primero que experimenta una persona que ha muerto espiritualmente. Ya conmigo. Miedo y separación de Dios. Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Él le dijo, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó a tener miedo? Porque el espíritu con el cual yo te he creado no es espíritu de miedo, ese espíritu no es mío. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí colapsó la comunión espiritual de vida que tenía Adán y Eva con su Creador. Fueron expulsados de la presencia del Señor y fuera de la presencia del Señor, muertos espiritualmente. Con el pasar del tiempo, ellos comienzan a contemplar en la más terrible condición la muerte física. ¿La experimentaron ellos en primera instancia? No, tuvieron que verla en sus hijos y ver cómo Caín mata a Abel, y es la primera muerte física. Y entonces claramente ocurre una tragedia que ahora hay que traerle solución. Y por eso que, ¿por qué le estoy dando este piso? ¿Por qué le estoy dando esta base? Si no entendemos esto, no vamos a entender ni por qué vino Cristo, ni por qué pagó el precio que pagó, ni por qué tuvo que resucitar de entre los muertos. ¿Me siguen? O sea, si no entendemos esto, que es la razón por la cual Cristo tuvo que venir a pagar este precio, y por qué tuvo que resucitar de entre los muertos, ¿para qué y por qué razón? Bueno, es por todo esto, porque Dios es tan bueno y es tan glorioso que no nos dejó a la deriva en un mundo dominado por la oscuridad, el diablo y la mentira. A pesar de que Él nos advirtió, nos dijo, hey, ustedes no pueden comer de ese árbol. Sin embargo, Adán y Eva decidieron hacerlo y pasar la muerte espiritual y física a todas sus generaciones. Dios no nos dejó a la deriva. Él ya tenía trazado un plan, y en ese plan la única manera que Él tenía para redimir a su creación que se había perdido, la única manera que tenía era Él mismo tomando forma de hombre, venir a esta tierra y pagar el precio para que tú y yo volvamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. A ver, vamos a ir rápidamente a ver lo que dijo Jesús. Jesús le dice a Marta, yo soy, fuerte, a ver, diga conmigo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le hago esta pregunta a cada uno de los que están aquí y a los que me están viendo por el internet. ¿Crees esto? Y acá nadie va al cielo por lástima o porque yo soy buena gente, pastor. Yo me recuerdo que la semana pasada le di $3 a uno que estaba con hambre ahí en la esquina y dije, ya con esto tengo el cielo ganado. Nadie va al cielo por hacer buenas obras benéficas. Uno va al cielo por 3 razones.
por arrepentirse de verdad de sus pecados, que eso significa apartarse del pecado, por nacer de nuevo en Cristo y por creer en el Evangelio. Es interesante porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Alguien preguntó una vuelta, dice, ¿cómo un Dios tan bueno puede condenar a la gente? No, es que Dios no condena. La gente elige la condenación por encima de la salvación, porque la salvación está para todos, pero no todo quiere la salvación. ¿Me siguen? O sea, no es que Dios condena, es que el hombre rechaza la salvación, que son dos cosas diferentes. Este mismo versículo, si usted lo sigue leyendo después, el versículo 19 dice, y está la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la gente, no es que el problema sea que Dios condene, el problema es que la gente no quiere dejar su oscuridad, su vida de tinieblas. Y entonces la gente quiere escuchar un mensaje donde su vida no cambie, pero que Dios lo salve. No existe. Ese mensaje es totalmente erróneo. El mensaje de que solamente debes creer en el Señor, pero tu vida puede seguir igual, es un mensaje erróneo. Toda persona que cree en el Señor de verdad y se arrepiente de su pecado, nace de nuevo espiritualmente. Y como nace de nuevo espiritualmente, dice la Biblia que no erréis, dijo Juan en sus cartas. Dios no puede ser burlado. No, ustedes no erren, no se equivoquen. El que es nacido de Dios no practica el pecado, ni tampoco puede, porque la simiente de Dios mora en él. El que practica el pecado es del diablo, por más que diga que cree en Jesús. Ok, escuche por favor. ¿Ya conocimos? ¿Ya aprendimos el ser? ¿Ya aprendimos cómo Dios nos hizo? ¿Ya aprendimos cómo está compuesto todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya entendimos por qué experimentamos la muerte espiritual y la muerte física? ¿Ya entendimos cuál es la razón por la cual Cristo tuvo que venir a morir y pagar el precio? Porque nosotros no lo podíamos hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestra vida está contaminada por el pecado. ¿Me siguen? Ok. Dios, en un momento determinado, crea un sistema sacrificial que era una representación de lo que Cristo iba a venir a hacer. Lo establece cuando aparece Moisés en el Antiguo Testamento. Dios da una serie de rituales que tenían que ver con el tema del pecado. Tenían que tratar el tema del pecado porque era la única forma en que Dios podía, en un momento determinado, tener comunicación con su pueblo. Dentro de esos rituales, Dios establece un tabernáculo, establece un sistema sacerdotal y un sistema sacrificial. Entonces, Dios nos enseña a todos nosotros que el tema del pecado se resuelve con sangre. ¿Con qué se resuelve el tema del pecado? Ayúdeme, ¿con qué se resuelve el tema del pecado? Ok, dice la Escritura, porque donde no hay derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, ayúdeme por favor, cuando Adán y Eva pecan, ellos tratan de justificar, de ocultar, de proteger su pecado por medio de ¿qué? A ver, si usted conoce la historia, de hojas. ¿Se entiende? Las hojas tienen sangre. Entonces Dios dice, esto que tú has diseñado humanamente para poder presentarte delante de mí
y poder proteger tu pecado, ocultar tu pecado, no te sirve. Eso no te va a limpiar de tu pecado. ¿Qué es lo que hace Dios para mostrarle a Adán y Eva cómo se debe resolver el tema del pecado? ¿Qué es lo que hace Dios? A ver, sacrifica animal, derrama sangre y le hace túnicas de pieles de animal. Lo que le está diciendo es, el tema del pecado se resuelve con sangre, con sacrificio. Con el pasar del tiempo, Caín y Abel traen ofrendas a Dios. Ya Caín y Abel están avisados por sus padres de que la ofrenda de paz que se debe presentar al Señor debe incluir ¿qué? Sangre. ¿Qué es lo que trae Caín? Una gran ofrenda, pero de hortalizas, de legumbres, de todo lo que tenga que ver con o sea, no conlleva nada de sangre. Por eso que los predicadores de hoy que te dicen, no, porque el otro trajo y puso más plata, mentira. Acá está hablando de una ofrenda de paz. ¿Se entiende? Entonces, acá no está, usted no puede mirar a Caín y Abel y las ofrendas que trajeron a Dios como algo simbólico de quién trajo más dinero delante de Dios, sino de quién trajo una ofrenda de paz que era agradable a Dios. ¿Por qué Abel, Dios lo miró con agrado a Abel y a lo que trajo? Porque lo que trajo fue una representación claramente de paz que iba a derramar sangre y trajo de lo primero. O sea, ¿hasta aquí estamos bien? Ok. Aparece Moisés, entonces Dios establece un sistema ritual en donde un corderito debía ser sacrificado una vez al año, su sangre debía ser derramada, puesta en el propiciatorio del lugar santísimo, y allí pues el sumo sacerdote una vez al año debía purificarse él mismo, porque también él estaba en pecado, y su sangre sacerdotal no era suficiente para poder complacer, cubrir las exigencias del pecado. Entonces el animal debía ser observado detenidamente, no podía ser tuerto, no podía ser cojo, debía ser perfecto. Claramente, una vez que se examinaba el animal, se derramaba la sangre, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por él mismo primeramente. Al sumo sacerdote, cuando habían tres lugares en el tabernáculo, estaba el lugar donde se preparaba el sacrificio, que era el patio, estaba el lugar santo donde se preparaba el sumo sacerdote, y después estaba el lugar santísimo donde el sumo sacerdote ingresaba, solamente él, no podía ingresar más nadie, una vez al año, y debía presentar la sangre de ese corderito. O sea, que se debía examinar todo. Número uno, el corderito en el patio, el sumo sacerdote en el lugar santo, y después el sumo sacerdote, como nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Los estoy aburriendo? Como nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, lo amarraban con una soga y con campanitas, porque si el sumo sacerdote no hacía bien su trabajo en el patio y en el lugar santo, ahí mismito la misma gloria del Señor que estaba en el lugar santísimo esperando que esa sangre fuera vertida allí, entonces pues moría, pero nadie podía ir a buscarlo. ¿Quién abría la cortina y decía, ¿dónde está el sumo sacerdote? Así que si no salía, lo traían, por eso que lo amarraban con una soga, lo traían, exacto, y lo sacaban. Cuestión, es que esa sangre del corderito, como era un animal, solamente apaciguaba la ira de Dios, por un año. O sea, no quitaba la ira de Dios, solamente la apaciguaba, y una vez que el sumo sacerdote salía, diga conmigo, salía del lugar santísimo, todo el mundo judío que estaba alrededor del tabernáculo, cuando miraba que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, ¿qué corroboraba el pueblo? Que la sangre había sido aceptada por Dios y que el perdón por sus pecados por un año más había sido aceptado por Dios. Entonces todo el pueblo se ponía a dar alabanzas y a darle gracias a Dios porque por un año habían tratado el tema del pecado. Imagínense que eso pasó durante casi 2000 años. Ese sistema ritual. Pero en un momento determinado, cuando aparece Jesús en la escena de la ecuación, en el momento preciso donde la Escritura dice que debía aparecer, Juan, su primo, lo mira en el Jordán y dice, ¿qué tengo delante de mis ojos?
¿qué tengo delante de mis ojos? Ya tengo el verdadero Cordero de Dios, que no viene a apaciguar la ira por un año, viene a quitar el pecado de la humanidad. Ya no es un corderito, es Dios mismo hecho hombre. Ya no es la sangre de un animal, es la sangre del unigénito Hijo de Dios Todopoderoso. Por favor, yo necesito oírlos a ustedes, porque es la única forma que usted y yo podemos disfrutar de Cristo, amarlo a Cristo, adorarlo a Cristo, servirle a Cristo, porque habiendo recibido un reino inconmovible, una salvación tan gloriosa, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Rey de Reyes con temor y reverencia. Pero nadie va a amar, a adorar, a honrar y a servir si no conocemos el contexto de todo y el por qué uno ama a Dios con todo el corazón por medio de Cristo. Esa sangre vertida en la cruz del Calvario ya no es la sangre de un corderito que apaciguaba la ira por un año. En Cristo ya se acaba el sistema ritual judío, porque ya no hay un pacto reformado, no, hay un nuevo pacto. Entonces, cuando alguien te diga, no, porque van a hacer el tercer templo en Jerusalén y ya tiene la vaca roja y van a hacer esto y prepárate, porque puro cuento judío y evangélico. Ni va a haber tercer templo, ni cuente con eso, porque el sistema judío caducó y en el año 70 el templo fue destruido. No quedará piedra sobre piedra, ya no hay más restitución, porque ya el pacto mosaico caducó, terminó, no existe más. ¿Y cuál es el pacto que sigue? El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Punto. Ahora lo vamos a ver con eso. Entonces, uy, cómo pasa el tiempo, mi gente. Porque todo esto yo necesitaba darlo para que entendiésemos a dónde lo quiero llevar. El Antiguo Testamento tiene aproximadamente 300 profecías que se debían cumplir en el Mesías. Allí nosotros podemos corroborar que Cristo, nuestro Señor, no es un Mesías más que apareció en un momento de la humanidad. No, fue, es y será el Mesías profetizado. Pero si son casi 300 profecías, imagínense cuántos domingos me tengo que meter yo predicando para enseñarle cada una de las profecías que se cumplieron en el Mesías. Jesús dijo, no pasará ni siquiera una tilde. Lo que estaba diciendo es, ustedes tienen que ver en mí las señales que se debían cumplir en el Mesías. Y por decirle algunas que son demasiado detalladas, el Antiguo Testamento dice que a ese Mesías en un momento determinado él pediría agua y ¿qué le darían? No, vinagre. Y le dieron vinagre. O sea, estoy hablando de profecías tan específicas que se cumplieron en el Señor. Pero son más de 300, no me da el tiempo. Así que separé 7 que son muy importantes para que podamos nosotros entender. La primera profecía que se debía cumplir en el Mesías es que vendría de la simiente de una mujer. Es decir, todos sabríamos cómo vendría por parte de una mujer y claramente debemos entender que esa mujer sería reconocida. En el aspecto de, pero pastor, obvio. No, obvio nada. Debía ser una mujer que se pudiera reconocer, porque de esa manera nosotros tendríamos una imagen concreta de ese Mesías. No que de repente apareció un Mesías y nadie conoce su árbol genealógico. ¿Me siguen? ¿Me siguen? O sea, que de repente aparece un don nadie y dice, ¿de dónde rayos salió? Entonces, el Mesías debía proféticamente nacer de una mujer. Y esto es sumamente interesante que lo entendamos,
Porque aparece ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, a ver, ayúdeme, a ver. Y pondré, pero ¿por qué no dice y pondré enemistad entre ti y el hombre? Porque acá está dando una señal profética. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. La serpiente hirió a Jesús en el calcañar, pero Jesús le aplastó la cabeza. Ahora, noten ustedes que esta profecía son milenios de años antes de Cristo. Pero mire lo que dice ahora Gálatas. Pero cuando vino, a ver, ayúdeme, a ver. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí está, a ver, ¿qué dice? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Primera profecía cumplida: el Mesías debía nacer de mujer, y Jesús cumplió esa profecía. La segunda señal profética del Mesías es que sería engendrado de manera milagrosa, porque el Mesías debía nacer no solo de una mujer, sino que esa mujer, claro, usted dirá: no, pastor, hasta ahí no. Lo de mujer te lo acepto. Pero después de un engendramiento virginal, bueno, quiero decirle que eso fue la única vez en la historia que ocurrió. Si a usted le está diciendo su esposa o su novia que está embarazada y es de usted y usted no ha tenido intimidad con ella, no le crea que es del Espíritu. Lo más seguro es que sea del compañero de trabajo, del vecino o de algún amigo cercano, o de unas vacaciones locas por Río de Janeiro. La cuestión acá es que noten ustedes algo sumamente importante. Sumamente importante. Acá hay testigos de esto, de este engendramiento virginal. Pero hay un testigo clave: que esa mujer, la cual Dios escoge para poner la vida de Cristo en su vientre, es una mujer que está comprometida. No es una mujer soltera, sola, que bueno, se le voló la canoa de repente, ¿viste? Está diciendo que va a ser mamá, seguramente que alguna fornicación. No, estamos hablando de un testigo clave. ¿Quién es ese testigo clave? José. José es un testigo clave aquí, para que él corrobore, no solamente porque él podría haber dicho: no, yo tuve relaciones con ella. No, él mismo, después lo vamos a ver, él mismo intenta dejarla secretamente, básicamente para cuidar la reputación de ella. Uno dirá: bueno, pastor, pero a ella la mataban. Bueno, bajo la ley judía la podían matar, porque eso claramente era un acto que demandaba la muerte física por haber hecho, por ejemplo, por haberme tenido relaciones sexuales sin estar casado. Pero como Israel estaba siendo ocupada por Roma, Roma le había prohibido a Israel que practicaran la pena capital. Así que todos los pecados que demandaban la pena capital según la ley judía, en la época del Imperio Romano no se podía practicar, porque los romanos, que habían ocupado la zona de Jerusalén, la zona de Judea,
le habían prohibido a los judíos que ellos practicaran la pena de muerte. ¿Me siguen? Por eso que a Jesús, cuando lo van a o sea, cuando los judíos lo quieren matar, bajo la ley judía, lo estoy aburriendo, yo necesito que usted entienda el contexto. Bajo la ley judía, la blasfemia era pagada con la pena capital. ¿Qué es lo que era la blasfemia? Autoproclamarse Dios. Cuando Jesús se autoproclama a Dios delante de Caifás, en el patio del tabernáculo, cuando le dice, bueno, ¿y qué si vieres al Hijo del Hombre venir en las nubes? Lo que le estaba diciendo es, yo soy el Dios que cabalga sobre las nubes. Y entonces sabe muy bien Caifás que lo que le está diciendo es que no solamente soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Él se rasga las vestiduras y dice, ¡blasfemia! ¿Qué más prueba queréis? No necesitamos testigos. Él mismo lo ha declarado. Jesús no se retracta, porque claramente él sabe que es Dios. Entonces, bajo la ley judía, debía pagarse con la pena capital. Pero ¿por qué no lo matan en ese mismo momento? A ver, ayúdeme. Porque los romanos le habían prohibido a los judíos entonces, ¿qué le inventan a Jesús? Una causa que demandara la pena capital según el derecho romano. ¿Y cuál era la causa que podía llevar a la pena capital según el derecho romano? El delito de sedición. ¿Qué es lo que es el delito de sedición? Una persona que se autoproclame César por encima del César. Como la blasfemia, ¿verdad? De los judíos. Yo me autoproclamo Dios. Sería un pecado de sedición espiritual. Entonces, para el otro lado, para el derecho romano, si alguien decía, yo soy el verdadero César, yo soy el rey acá. No. Acá hay un solo rey. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacen los judíos? Van y le dicen, mira, este se proclamó rey acá en Judea, ¿Y sabe lo que hicieron los judíos? Y para nosotros hay un solo rey en Judea, el César. Por eso que lo condenan a Jesús, lo condenan bajo el derecho romano. Pero Poncio Pilato, cuando mira la cosa, dice, me parece que esto le están inventando una causa. Pero bueno, por eso que, escuchen, ¿qué le ponen en la cruz a Jesús arriba? El rey de los judíos. Pero no era porque le ponían un acto profético, habían discernido que Jesús tenía una asignación profética, no. Lo que le pusieron arriba fue como una especie de, miran, esto le va a pasar a los que se autoproclamen rey acá en Judea, Así que, ¿tú quieres ser el next? Era como mofándose de Jesús, ¿verdad? El rey de los judíos, pero no era porque era un establecimiento profético, no, es que los romanos estaban diciendo, este es el camino que va a llevar la gente que se autoproclame rey, aparte del César acá en Judea. Entonces es interesante esto. 800 años aproximadamente antes de Cristo viene una palabra profética de Isaías. Isaías dice, el Mesías va a tener un engendramiento milagroso y glorioso. Por eso que nosotros amamos tanto a Jesús. Porque si Jesús no nacía de una mujer virgen, entonces no era el Mesías. Y mira lo que dice Isaías. Claro, usted dirá, bueno, pastor, pero eso lo dice la Biblia, a saber si alguien lo escribió. No, escuchen. Ay, padre, el tiempo pasa y yo a veces me pongo nervioso. Si a usted alguien le dice que una nota o que una carta pertenece al siglo XVII y está mandada por email, ¿usted lo creería? ¿Por qué no? A ver. Entonces, ¿cómo yo determino que algo es verdadero en la historia? Por la escritura. Porque la escritura tiene su avance. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, uno va teniendo avances. La escritura que se utilizaba 800 años antes de Cristo no era la misma escritura que se utilizaba en la época de Cristo. ¿Qué sucede? Por eso le dije que hay que estar atentos a todo lo que es la evidencia empírica. En el año 1948 se descubren lo que hoy se conoce como los rollos del Mar Muerto. Un aldeano por allí se le pierde una oveja, se le extravía una oveja, buscándola, entra en una cueva y descubre unos cofres, ¿verdad? En donde adentro se encuentran rollos. El tipo no sabe, porque era un campesino, no sabe qué rayos es eso.
Entonces comienza, ¿qué es lo que había adentro? Habían todos rollos pertenecientes a las Escrituras. Es algo interesantísimo. Pero algo glorioso que ocurre en esos hallazgos es que uno de los rollos está completo. Y el único rollo que está completo es el rollo del libro de Isaías. Y el libro de Isaías es el libro más mesiánico, que vaticina más profecías mesiánicas. Entonces ese rollo que está dentro pertenece a la Escritura y de manera milagrosa se mantuvo durante mire cuántos miles de años, se mantuvo de una manera bastante leíble. No se había deteriorado de manera tal que sea irreconocible poder captar la enseñanza. ¿Me siguen hasta acá? Justamente ese rollo del libro de Isaías es el que permaneció completo y con mejor distinción de lectura. 800 años antes de Cristo. O sea que alguien puede decir, no, seguramente que eso lo pusieron los cristianos después que vieron todo el escenario, inventaron y comenzaron a escribir el libro de Isaías. No, porque lo que se encontró pertenece a la forma de escritura. ¿Estamos acá? Entonces, 800 años antes de Cristo, una profecía pero tan específica, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué dice la Escritura. Al sexto mes, ya nos vamos a la época de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. El testigo clave aquí, José es el testigo clave de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Por favor, entiendan todos los que han sido católicos alguna vez que acá no está haciendo una apología o una invitación a que nosotros admiremos y adoremos y veneremos a la Virgen María en el cuadro que hoy día se ofrece. Acá la palabra virgen no tiene ningún misterio. Simplemente es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales hasta el momento. ¿Me siguen? No confunda la palabra virgen con un objeto al cual uno se postra para adorar. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Claro, imagínense, la escogida para cargar a Dios mismo. O sea que ese término bendita no era por la esencia de ella, sino por el ser que ella iba a cargar adentro de ella. Dice: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Viste? Ella le dice: pues no conozco varón, o sea, estoy comprometida con José, pero todavía no hemos tenido intimidad. Gloria al Señor, ojalá todas las solteras de hoy fueran así. Mira, que te habla de decirle: me parece que me están hablando. Porque hoy día, mi hermano, eso de la virginidad o de guardarse cuando están de novio, eso es medio complicado. Ay, pastor, no seas tan retrógrado. Nos amamos, nos queremos y nos desgarramos de amor. ¿Qué desgarramos de amor? Te vas para el infierno si te morís. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ahí está, ¿vieron? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth
ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Isaías profetiza que una virgen dará luz. El ángel Gabriel se le manifiesta y le dice: tú eres la escogida. Pero ahora hay un problema. La profecía se cumplió. La persona que va a cumplir esa profecía ya está sabida. Ahora, ¿cómo le explica ella a José? Mirá, José, me vino Gabriel y me dijo que estoy embarazada del Espíritu Santo. A ver, hombre, ¿qué haría usted si le dice eso a su novia? Usted la mira de reojo y le dice: le haría como don Ramón: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, estaría medio sospechosa la situación ahí. Entonces, ahora hay que tratar, diga conmigo, hay que tratar con el testigo clave. Y que ese testigo clave no basta con el testimonio de María. Porque José puede. Entonces José, cuando parece ser que María le cuenta, José no le cree mucho. Era medio argentino. Entonces dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, este tipo la verdad que la amaba en serio. Porque el tipo se podría haber enojado. Dijo: no, déjame no infamarla. Quiso dejarla secretamente. Pero a ver, ¿por qué quiso dejarla secretamente? A ver, ayúdeme. ¿Ah? Para, si no quería infamarla, lo que estaba diciendo es: él no estaba creyendo que lo que tenía adentro era producto de un engendramiento celestial. Si no quería infamarla era porque seguramente él estaba diciendo: eso es lo que ella es lo que me está diciendo, pero realmente no es así. Entonces quiso dejarla secretamente. En todo caso, si la dejaba secretamente, ¿a quién le iban a echar la culpa de abandono? A él. Y ella quedaba ilesa. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, a ver, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. A ver, subraya allí, porque esto le va a dar un paro cardíaco a un católico. El católico te enseña doctrinalmente que María murió virgen, sexualmente hablando, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto ha sido católico alguna vez? A ver. Bueno, la cuestión es que María, después que dio a luz todo, se casó con José y tuvo más hijos y tuvo más hijas. Y fue una mujer normal. Era normal antes y después. Entonces dice: y no la conoció, es decir, no tuvo. En hebreo es la palabra cuchiplancheo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Me voy a quedar acá. Póngase de pie. Porque si sigo, no me detengo y entonces vamos a pasar acá hasta las 5 de la tarde. Pero ¿cuántos? Eran 7 y recién vamos por la 3. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta linda enseñanza? A ver, ¿cuántos entendieron? Ok, yo le invito a que ponga su mano derecha arriba y su mano izquierda póngala en el corazón. Señor, en esta preciosa mañana no tenemos más que palabras de gratitud. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso es saber que un día como hoy tú resucitaste de entre los muertos, pero
Qué hermoso es escudriñar tu escritura y entender todo el contexto del por qué semejante sacrificio y semejante victoria. Porque nos has hecho entender la importancia de comprender que hay vida después de nuestra muerte física. Y que nuestro ser no está compuesto solamente por carne y hueso, sino que hay una vida espiritual que tú quieres resucitar para tener comunión con nosotros, relación personal, no una religión terrenal. Yo te agradezco, Señor, porque tu palabra nos alumbra el entendimiento para que podamos conocer estas verdades eternas que nos alumbran los ojos del entendimiento para que podamos entender que tú no eres una religión, tú eres Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que tu Hijo Jesucristo es mucho más que un simple maestro de moral, es mucho más que un simple hombre que hizo buenas obras en un momento determinado. Es Dios mismo hecho hombre y que venció la muerte y nos dio vida juntamente con Él. Gracias. Padre, yo te quiero agradecer por este pueblo que por tu gracia me permites pastorear. Permíteme, Señor, enseñar siempre la verdad eterna de Cristo, el evangelio glorioso de salvación. Y que todo tu pueblo, Señor, pueda vivir en ese nuevo nacimiento espiritual. Que seamos algo mucho más profundo que simples creyentes de tu existencia. Por el contrario, que seamos hijos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu, no solo para poder ver tu reino, sino para poder entrar en tu reino, vivir en tu reino y glorificar tu nombre en tu reino. Gracias, Señor Jesús, porque un día como hoy la muerte no te pudo retener, el sepulcro no te pudo detener. El Padre te levantó de entre los muertos, dando la señal más gloriosa de tu existencia. Gracias, oh Dios, porque si hoy tenemos la certeza de salvación, no es por los méritos de nuestras obras humanas, es por el sacrificio vivo de Cristo Jesús. Reconocemos que solo por su gracia, solo por su obra en la cruz del Calvario, es que nosotros tenemos redención eterna, salvación eterna, y nuestros pecados fueron expiados por la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Reconocemos que si hoy tenemos la certeza de amanecer en tus brazos cuando nos toque abandonar este cuerpo, es porque Cristo pagó el precio para darnos vida eterna juntamente con Él. Señor, ayúdanos a amarte, a adorarte, a exaltarte, a servirte y a vivir espiritualmente en Cristo. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Vamos, dele fuerte ese aplauso a Jesús.